quiero recordar de alguna manera lo que Dios nos ha estado ministrando en este tiempo. Por eso vaya conmigo. Vamos a comenzar recordando algo que el Señor nos habló en Mateo capítulo 8. Y nos mostró a través de una bellísima historia algo en lo que nuestro Dios quiere que en este tiempo nosotros crezcamos y demos fruto. Dios nos ha estado hablando acerca de la fe, ¿verdad que sí? Es un anhelo, es un deseo del Padre que cada uno de nosotros podamos aumentar en nuestra medida de fe. Si tú dices que no tienes fe, estás negando lo que dice la Escritura en Romanos, que el Padre a cada uno le repartió un don de fe. Amén. Así que es algo que el Padre mismo proveyó para tu vida. Y lo más hermoso de la fe, amados, es que es un canal y un instrumento por el cual no solamente confío en Dios, sino que conozco quién es Dios. Amén. Pero el Señor nos ha estado hablando acerca de la importancia de que nuestra fe crezca. No puede quedarse pequeña. Tiene que adquirir la medida necesaria para que nosotros podamos tomar la mano de nuestro Dios y caminar en sus propósitos. Amén. Así que con una sonrisa dígale al que está a su lado: amado, amada, el Señor quiere, nuestro Padre quiere que tu medida de fe crezca, que no se quede enana ni chiquita. Amén. Y quiero que vaya allí en Mateo 8, mire lo que dice el verso 5. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El verso 8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow. Y si hay algo que me sorprende de lo que hemos compartido ya hace unos domingos para acá, es que Jesús se sorprende, admira, se asombra cuando ve en el corazón del hombre una medida de fe que reconoce quién es Él. La fe del centurión no estaba basada en traer a Jesús un problema muy difícil. Y quizás en ello, no sé, de pronto se veía osado porque decía: bueno, si traigo un problema tan difícil, seguramente es porque yo creo que tal vez Jesús le va a dar una solución. Pero la fe del centurión se basaba en que él reconocía que Jesús tenía autoridad. No se basaba en lo que podía hacer Jesús por él, sino en lo que Jesús era. Y la palabra autoridad es muy linda, amados, porque traduce como en una palabra que me gusta, y es señorío, jurisdicción. En otras palabras, el centurión le dice: yo sé que estoy bajo tu dominio. Este terreno te pertenece. Tú eres el dueño de mi vida, de las circunstancias. Así que por causa de que yo sé lo que tú eres, te ruego que tú atiendas mi necesidad. Y en ese sentido, amados, la fe cobra una razón y una motivación diferente. Porque nuestra fe no debe estar basada en lo que queremos que Dios haga en nosotros, o haga de lo que yo quiero que Él haga, sino en quién es Él. Amén. Diga al que está a su lado: tu fe y mi fe debe estar basada en lo que conoces de Él, en quién es Dios. Entonces entendimos la importancia de conocer a Dios. Entre mayor conocimiento de acerca de quién es Dios, mayor será nuestra medida de fe. Amén. Y lo que se le fue revelado a este centurión, un hombre en autoridad que entendía lo que era una orden,
fue la autoridad que había en Jesús. Y eso determinó que él pudiera ver un milagro aún en su vida. Y eso es lo que quiero que compartamos en esta mañana. Porque hubo un momento donde Jesús les revela a sus discípulos su autoridad. Y tiene que confrontarlos porque era un área o parte del carácter de Dios que ellos no conocían. Entonces tiene que decirles: hombres de poca fe. Y vamos a estudiar los pasajes en los cuales Jesús le dice a sus discípulos: hombres de poca fe. ¿En qué circunstancias se los dice? ¿Por qué les exhorta de esa manera? Y quiero que note algo, amado. Jesús no cuestiona la falta de fe. ¿Qué cuestiona? La medida de fe, su fe pequeña. Ahí entendemos entonces que Dios quiere que nuestra fe crezca. Entonces vaya un poquito atrás. Yo solamente quise recordar algo para introducir de lo que habíamos compartido hace ya un tiempo. Un poquito atrás, no, más bien un poquito adelante. Vaya al verso allí de Mateo 8. A ver si es Mateo 8. Allí el verso 23, sí señor, ahí el 23. Y vamos a leer y entramos en lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Dice, es un texto muy conocido, yo sé que usted lo ha leído, lo ha escuchado. Dice el verso 23 del capítulo 8. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero ¿qué pasa acerca de Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Wow, eso es muy extraño, amado, y quiero que lo subraye. Y dice el verso 25: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, y subraya esta frase que viene: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este pasaje, esta porción también está en Lucas y en Marcos. Y en los otros pasajes dice: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le hacen caso? Y me sorprende algo, amados, y es que ustedes saben que algunos de los discípulos que andaban y caminaban con Jesús eran pescadores, ¿verdad que sí? Estaba Andrés, estaba Jacobo, estaba el mismo Pedro. Y analizando este texto me di cuenta que una tempestad o el mar o un viento fuerte no era algo que quizás ellos no hayan vivido antes. Era algo a lo cual quizás en su antiguo oficio ellos ya habían enfrentado. Eran marineros, eran pescadores. De pronto no era la primera vez que se enfrentaron a un oleaje fuerte. Ellos sabían manejar esto. Pero aún en medio de ese contexto se preocupan. Su corazón se llena de temor. Ahora yo le voy a decir algo. ¿Cree usted que ellos no tenían experiencia en cuanto a llevar la barca, en cuanto a dirigirla, en cuanto a saber por dónde irse en medio de una tempestad? Claro que sí. Pero llegó un punto donde todo se salió de control. Y me parece increíble algo, amados, que ni aún la experiencia ni la habilidad de ellos, ni siquiera todos los años que duraron pescando, pudo lograr que ellos tuvieran en control su situación. Y desde ahí empezó a ministrarme el Señor, porque es importante que veamos nuestras reacciones cuando enfrentamos circunstancias difíciles y lo que sabemos y nuestras habilidades ya no son suficientes para controlarlas. A veces creemos saber muchas cosas, tenemos experiencias que hace que nosotros decidamos en nuestra vida de cierta manera. Y vienen situaciones donde decimos: yo sé lo que tengo que hacer. Yo ya he enfrentado esto en otras ocasiones. Pero Jesús lleva a un escenario que aparentemente para ellos era familiar, pero donde quería revelarles algo, amados. Diga conmigo que yo no puedo apoyarme
ni en mi inteligencia, ni en mi fuerza, ni en lo que sé, ni en lo que puedo hacer, sino que tengo que aprender a depender de Dios. Y el mensaje central de estos 4 o 5 versículos tiene que ver con que Jesús quiere que ellos sean personas humildes y dependientes del Señor. Amén. Yo recuerdo de niño, creo que tenía más o menos 10, 12 años. Nos llevaron a Tolú y Coveñas. No sé cuántos de ustedes conocen esa zona. Y recuerdo que éramos muchos los que fuimos allí. Íbamos a ir al Golfo de Morrosquillo y a visitar todas esas islas, y estábamos felices. Alquilaron unas lanchas pequeñas. Bueno, había una más grande que la otra, y todos los muchachos se fueron en la pequeña. Yo soy medio miedoso y me fui en la grande con los adultos. Y cuando íbamos de camino allá, esa lanchita saltaba y yo veía a todos, a mi hermano, a los primos allá riendo, gozando, y yo decía: Dios mío, ¿yo por qué me fui en esta? Me hubiera ido allá. Están felices, contentos. Y yo dije: de vuelta yo me voy a ir en la lancha pequeña. Tristemente no sé por qué nos demoramos. Más o menos a las 7, 8 de la noche nos devolvimos y el mar ya estaba picado. Lo más curioso, amados, es que cuando nos íbamos a devolver, los de la lancha chiquita se fueron todos en la grande, y los adultos se fueron en la pequeña, y yo fui el primero que me subí a la pequeña. Y yo estaba allá, y yo: ¿cómo así nadie se vino en esta? Y cuando empezamos a retornar, se levanta una marea terrible, amado, que hasta hace poco hablé con alguien que fue a pescar. Y yo le dije: mire, yo quiero que usted me saque de una duda. Yo veía que nos levantábamos en unas olas tan altas, y yo alcanzaba a ver abajo como una especie de hueco, y después bajaba. Yo no sé si mi mismo miedo hizo que eso se agrandara, y era, no sé, la ilusión de mi mente, o era algo real. Y me dijo: no, es real, eso sucede en verdad. Y amado, yo lloraba. Yo decía: Dios, ¿por qué fui tan burro? ¿Por qué me vine en esta? Todos allá seguros, tranquilos. Mire, ese día se le acabó la gasolina a la lancha. Tuvieron que venir a ponerle gasolina. Se cayó el ancla en una de esas. Y no, o sea, eso fue terrible, amado. No pudimos ir hasta la orilla. Nos tuvieron que dejar cerquita, nos tiramos al agua. Yo me tiré desesperado, yo quería llegar allá a tierra. Pero me sorprendió algo: que quien manejaba la lancha todo el tiempo estaba tranquilo. Y yo me acordaba y hacía memoria esta mañana, y yo lo miraba y yo lo veía tranquilo. El agua nos pegaba, se acabó la gasolina, se cayó el ancla, y el tipo estaba tranquilo esperando que llegara la gasolina. La echó, y yo decía: ¿cómo es posible que este hombre esté tan tranquilo? Y yo quise ponerme en los zapatos de los discípulos para poder comprender quizás lo que ellos sintieron. La tempestad que enfrentaron, amados, era algo fuera de lo común. Ellos sabían cómo enfrentar eso. Ellos no eran novatos. Llegó un punto donde ellos se sintieron tan perdidos que tuvieron que pedir ayuda. Y eso nos revela mucho, amados, porque así es el ser humano. Cuando agota lo que sabe hacer, cuando agota su experiencia, cuando ya la medida de su habilidad no da para saber cómo controlar sus circunstancias, entonces es cuando acude a Dios. Y mire lo que dice allí, verso 25. Dice el 24 que se levantó la grande tempestad, y a causa de eso, en el 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron. Y ahí exclamaron: Señor, sálvanos, porque nos ahogamos. ¿En qué término y en qué punto de nuestra vida nosotros solemos ir a nuestro Dios? ¿Cuándo qué, amados? Cuando ya hemos hecho lo que sabemos hacer, cuando ya nos hemos apoyado en lo que queremos, en lo que razonamos, en lo que de alguna manera consideramos que es correcto.
Incluso cuando ya en el fracaso de todo ese intento nos damos cuenta de que no marchó bien lo que queríamos poner a marchar, y entonces en conclusión nos toca ir a decirle al Señor: Señor, no pudimos, ayúdanos tú, cuando debió ser la primera instancia. Todo aquel, dígale el que está a su lado, todo aquel que conoce a Dios depende de Dios. Y la medida de fe que Jesús quiso ver en sus discípulos era una fe que confiaba y se esperanzaba, no en lo que podían hacer, sino en quién estaban ellos confiando, en el que tenían a bordo, en Cristo Jesús. Jesús no era, amados, un marinero. Si fuera por oficio, él era carpintero. Y no sé la carpintería en ese momento de qué hubiera podido servir. Pero ellos no entendían quién era él. Lo más curioso es que en esta reacción, en esta situación, ellos declaran cosas tan sorprendentes como estas: ¿qué hombre es este? Y creo que muchas veces nosotros tal vez nos hemos preguntado: ¿quién es Dios? ¿Por qué Él actúa como actúa? No entiendo. Hemos dicho que Dios quiere sanar nuestra fe. Y una de las cosas que nos van a ayudar a sanar nuestra fe es entender que debemos humildemente depender en Dios. Amén. Mire algo, amado. ¿Qué dice Proverbios? Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 3. Verso 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¡Wow! Qué sorprendente lo que dice. Quiero leerlo en otra versión porque la Nueva Traducción Viviente nos lo expresa de una manera tan especial que no quiero dejarlo pasar. Mire lo que dice aquí. Desde el verso que leí, desde el 5, ¿verdad? Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Yo entiendo algo que el proverbista nos habla a través de este texto. Una de las razones por las cuales no dependemos de Dios es por orgullo y autosuficiencia. Es porque creemos que lo que nosotros sabemos y la manera en la que lo hacemos es la correcta. Por eso muy pocas veces consultamos a Dios y le preguntamos: Padre, ¿qué es lo que tú quieres? Pero una base fundamental de la fe es la dependencia de Dios. Quiero leerle esta versión. La última parte dice que dice confía en el Señor de todo tu corazón, y dice y no te estribes en tu propia prudencia. Esa es la versión de la Biblia del Oso. Es una versión muy antigua y me gustó la palabra que dicen allí. Nunca la había escuchado y tuve que ir al diccionario para entender. Dice y no te estribes en tu propia prudencia. ¿Alguien sabe lo que es un estribo? Un estribo tiene que ver con todo el conjunto que le colocan al caballo para que el jinete pueda apoyarse mientras que lo está conduciendo. Es más, en este caso tiene que ver con los portapiés, digámoslo de esa manera. Cuando un jinete, el caballo se le sale de control, se echa para atrás
y pone los pies allí para afirmarse. Es como si el proverbista dijera: mira, cuando tú estés tratando de querer controlar tu vida, cuando quieras darle dirección a tu vida, apóyate para equilibrarte en quién es Dios. Entonces dice, concluyendo, entonces eso traerá beneficio, aún salud a tus huesos. Wow. Mi pregunta en esta mañana, y mira el que está a su lado, cuando tú estás tratando, dígale así, cuando tú estás tratando de darle dirección a tu vida, ¿en quién te apoyas? ¿O en qué? A veces es más fácil ir al hombre y pedir un consejo en el hombre que consultar la escritura y decir: Señor, háblame. A veces es más fácil ir al amigo y decirle: ¿tú qué opinas? Es más, en el peor de los casos, muchos de nosotros decimos: ¿qué es lo que quiero y qué es lo que pienso yo frente a esto? Es increíble que la palabra fiarse es muy linda, amados, porque la palabra fiarse tiene que ver con algo que me conmovió, porque tiene que ver con estar seguro. Y es como cuando usted busca a alguien y le encomienda algo, y por causa de lo que es esa persona, quizás responsable, cuidadosa, usted puede irse tranquilo y seguro. Implícitamente la palabra fiar tiene que ver con establecer una relación con alguien, y resultado de esa relación poder confiar en ese alguien. Entonces yo entiendo que la fe está ligada a cuánto yo conozco de Dios. Amados, si yo no conozco a Dios, jamás podré estar seguro de que mi vida en sus manos siempre estará segura. Si yo no conozco que Él es perfecto, que Él es justo, que Él es sabio, ¿cómo encomendar mis caminos en Él? Difícilmente. ¿Sabe qué le pasó a los discípulos? Se olvidaron quién iba durmiendo en la barca. Yo me preguntaba, yo decía: Jesús, ¿cómo es posible que tú durmieras? Si es que es imposible con el movimiento no moverse, o que el viento al menos no le hiciera sentir frío y lo sacara de su sueño cómodo. Es más, ¿ustedes creen que Él no se mojó? Yo empecé a analizar humanamente el cuadro. Yo digo, ¿qué pasaba en el corazón y en la mente de Jesús para hacer que Él estuviera en ese estado? Diga conmigo, la fe nos distingue en nuestra forma de reaccionar y de actuar. La fe, alguien que tiene fe, la manifiesta en su forma de reaccionar en las circunstancias y en su actitud frente a las circunstancias. Mi esposa se burla de mí porque yo soy muy escandaloso cuando veo sangre o cosas así. El día del temblor estábamos charlando con Jorge. Y yo estaba espiritualmente amado, y el Señor, y la cosa. Y cuando tembló, yo dije: ay, Jorge, espérate un momento. Y yo salí a correr. Y mi esposa se reía de mí porque ella: amor, tranquilo. Y así somos. Usted se ríe, pero yo no. Ese día estaba más afanado de lo que lo puedo expresar y contar hoy. Pero así somos, amados. Hablamos tanto de fe, pero nuestra convicción y nuestra seguridad de que nuestra vida está en las manos de Dios, amado, está muy pequeña. Mientras que ellos, ¿saben qué habían pensado? Que ya era el último momento de sus vidas. Es más, amados, miren algo. Su reacción y lo que ellos estaban contemplando los llevó a acudir a Jesús pensando una cosa muy distinta a lo que Jesús les quería enseñar y lo que Jesús veía de esa situación. Es como Moisés. ¿Se acuerda cuando él sale de Egipto? Y dice que el faraón se levanta en armas con su ejército y los salen a perseguir. ¿Qué hace Moisés?
Se arrodilla en medio de su temor a clamar, a orar y a decir: Señor, ayúdanos. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué haces allí, Moisés? Levántate. Porque muchas veces incluso hemos querido relacionarnos con Dios en medio de nuestros temores y en medio de nuestra ignorancia acerca de quién es Él. ¿Cuántas oraciones hemos hecho que revelan que no conocemos a Dios? Muchas, amados. Dígalo conmigo: un cristiano se mide en sus actitudes y en sus reacciones frente a las circunstancias. Ahí es donde debe salir cuánto yo conozco a Dios. Y eso debe darme plena seguridad. Dice aquí en el capítulo 3 de Proverbios, dice: fíate de Jehová y de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. El original no dice así. El original dice: y en tu sabiduría no te exaltes. Y me gustó encontrar eso, porque, amados, nosotros como seres humanos todo el tiempo estamos exhibiendo lo que somos. ¿Verdad que sí lo hemos hablado aquí? Entonces todo el tiempo estamos exponiendo nuestros títulos, el lugar donde trabajamos, cuánto ganamos, cuánto la gente está contenta con nosotros. ¿Usted sí se ha dado cuenta que no hay mal trabajador? Todos son buenos. El problema es los jefes que uno tiene y el lugar donde uno trabaja. Y uno todo el tiempo está diciendo: yo soy muy bueno, me están desaprovechando, deberían pagarme más, están de alguna manera privilegiados contando conmigo. Y ese es el hombre cuando cree ser alguien y tener algo. El hombre tiene algo pequeño, amado, y de una vez va sacando pecho. ¿No es así? Dígame si no es así. Así hemos actuado todos en algún momento. Y el original o el sentido de la palabra aquí ni tan siquiera es solamente apoyarme en un pensamiento que considero que es correcto, sino que por causa de que creo que mi pensamiento es lo suficientemente bueno, me envanezco en él y digo: yo no necesito de más. Ese es el problema del ser humano, creer que no necesita de Dios. Pero quiero decirle algo, amado: hay alguien que es más sabio que usted y que yo, y ese es Dios. Mire lo que dice, allí vaya conmigo al Salmo 37. Salmo capítulo 37. ¿Verso qué dije? ¿No dije? Muy bien. 5. Incluso leámoslo desde el verso 3. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Por qué nos cuesta soltar el rumbo de nuestras vidas? Porque no estamos dispuestos a dejar de hacer. Me parece muy lindo como dice allí, dice: confía en Él y Él hará. Que tiene que ver con entregar algo. Por causa de que yo conozco quién es Dios y estoy seguro y me dejo llevar. El problema es que nosotros nos hemos creído dueños de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de nuestras decisiones, de nuestras ilusiones, de nuestros sueños. Y la palabra me parece increíble. Mire cómo dice este verso en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Dígale al que está a su lado: entrega al Señor todo lo que haces. Usted y yo somos buenos para reservarnos algunas partes. En las cosas imposibles decimos: Señor, tú actúa ahí. Pero hemos dicho eso porque usted y yo sabemos que en esas áreas ya perdimos nosotros. Nos quedó grande y no pudimos. Entonces ahí sí decimos: Señor, ahora sí haz algo. Y Dios hoy te dice: yo quería hacer desde el principio.
tú no me has dejado. Vayamos a otro texto muy lindo, Jeremías. Estamos ahondando en el concepto porque al final volvemos allí a Mateo y concluimos, y se van a dar cuenta cómo todo encaja de una manera muy linda. Jeremías capítulo 9, vaya conmigo. Jeremías capítulo 9. Verso 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Wow, 3 cosas que producen en este mundo vanagloria. Cuando el ser humano en este mundo sabe algo, ¿cómo mira al resto? Y se cree mejor. Cuando alguien en el mundo es más valiente o tiene la capacidad de hacer algo, de alguna manera eso lo distingue. Incluso cuando tiene algo, le da una posición y un estatus. Pero en el reino de los cielos no es así, amados. La grandeza del hombre en el reino de los cielos no está por lo que sabe, por lo que puede hacer o por lo que tiene. Radica en algo que el Señor dice en el verso 24. Dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Wow, qué lindo esto. Diga conmigo: a Dios se le debe conocer y se le debe entender. La grandeza de un hijo de Dios es conocer a su Dios y entenderlo. ¿Por qué Él es así? ¿Por qué actúa así? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su carácter? Ese es su más grande logro, amado. Y dices, sigue diciendo, vuelvo y leo el 24: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Diga conmigo 3 aspectos del carácter de Dios: su eternidad, su misericordia y su justicia. Jeremías entendió, comprendió la importancia de que él pudiera ver claramente la eternidad de su Dios, su corazón misericordioso, su amor inagotable y su justicia. Es increíble que la palabra Jehová tiene que ver con eso, con eternidad. Viene de un original que es autoexistente, o sea que no depende de nada para ser, que no se condiciona a ninguna circunstancia para ser. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dígale al que está a su lado: Dios no cambia. Él siempre será misericordioso y justo. Usted y yo cambiamos, amado. Hay momentos donde nuestras emociones nos llevan a decir cosas comprometedoras. Disculpe que no le pude decir. Decimos: yo con el Señor como Pedro, hasta donde me toque, Señor. No importa, Jesús. Y muchas veces estamos en una montaña rusa espiritualmente hablando. Un día aquí y otro día acá. Pero Dios es bueno siempre, amado. Dios no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a cualquier circunstancia no hay nada que haga que el carácter de Dios cambie. Él no está sujeto a las circunstancias. Las circunstancias se someten a Él. ¿Por qué les digo esto, amados? Porque fue lo que Jesús reveló en la barca a sus discípulos. ¿Qué les reveló, amados? Que las circunstancias se sujetaban a Él. Él no se deja influenciar por lo que estamos pasando, viviendo. Usted y yo sí, somos cristianos camaleón, como diría el pastor Radamés. Nos adaptamos a la forma de las circunstancias. Cambiamos de color de acuerdo al panorama. Pero el que conoce a Dios entiende que todo lo que sucede, bueno o malo, está sujeto bajo el dominio de Dios. Era lo que le faltaba a los discípulos, conocer acerca de quién era Jesús.
Por eso entiendo lo que dice Jeremías. Si yo comprendo, si yo conozco que Él es autoexistente, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, yo entenderé que por más difícil sea lo que yo enfrente, Dios no está sujeto a eso. Todo se sujeta a lo que Él es. Él no va a cambiar ni se va a dejar condicionar por lo que yo vivo. Si mi fe está en eso, yo voy a estar siempre en paz y mi esperanza nunca va a flaquear. Amén. Amén, amado. Vaya un poquito adelante. Jeremías 10, verso 23. Dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Wow. Qué revelación que Jeremías había recibido. Al leer estas palabras me di cuenta que es lo que usted y yo tenemos que conocer: que no somos dueños de nuestras vidas. De Jehová son los pasos del hombre. Con eso es con lo que más luchamos nosotros, porque nos hemos creído señores y dueños de nosotros mismos. Cuando tú vas a hacer algo, ¿a quién le pides permiso? Es más, ¿tú pides permiso? ¿Somos tan autónomos en nuestra relación con Dios? Hoy en día, yo no sé si usted se ha dado cuenta, en el mundo es muy común las relaciones liberales. Allá está tu espacio, aquí está el mío. Y marcamos nuestros límites de una manera, amados, muy resaltada. Porque no queremos que nadie gobierne nuestras vidas, porque somos rebeldes y autosuficientes en nuestra naturaleza. Si alguien nos va a decir algo o nos va a opinar algo de una decisión, nos molestamos y parecemos tortugas que se les toca la cabeza y una vez la esconden. Así somos, porque no queremos que nadie nos diga que lo que decidimos o hicimos estuvo mal. Entonces vivimos alejados. Pero lo único que ha hecho esa actitud es cultivar una independencia y un orgullo que nos lleva a pensar que nosotros somos dueños de nuestras vidas. Quiero recordar lo que comencé a compartirle. Cuando este capitán romano se acerca a Jesús, él entendió y conoció lo que aquí Jeremías está diciendo. Él dijo: esta es tu jurisdicción. En otras palabras, tú eres el que manda en esta zona. Todo lo que hagamos en esta zona tiene que estar bajo tu supervisión. Que yo quiera un milagro no depende de lo que yo quiera o que te diga lo necesito, sino de que tú des la orden. Si tú das la orden, así se hacen las cosas. Y me sorprende la oración de este hombre, porque cuántas veces hemos dicho: Señor, el terreno de mi vida te pertenece. Aquí se hace lo que tú mandes. Si tú das la orden, yo camino. Si tú no das la orden, ¿qué hago yo? Me detengo. A Jeremías se le había revelado el señorío de Dios en su vida. Y si queremos tener una fe sana y una medida de fe mayor, necesitamos entender esto: que Él tiene autoridad sobre nosotros porque le pertenecemos. Fe no es querer alcanzar algo que yo quiero. Fe es entender cuánta autoridad tiene Dios sobre mi vida y que al final lo que pase conmigo será lo que Él decida y lo que Él quiera. Eso es fe, amados. Es una fe sana y correcta. Dígale al que está a su lado: si tú no estás dispuesto a soltar y a entregar, será muy difícil que tú puedas confiar en el Señor. Amén. ¿Están aquí? ¿Están bien? ¿Aburridos? ¿Contentos? ¿Felices? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Vuelva conmigo otra vez allí a Mateo 8. Y vamos a empezar a aterrizar lo que hemos compartido. Y entrando
Verso 23, él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Qué curioso que Jesús se antepone a las circunstancias. Qué curioso que las circunstancias no logran afectar aún el estado de Jesús. Qué impresionante que la tranquilidad y la paz de Jesús no se vio estorbada ni por el viento, ni por las olas o por el movimiento de la barca. Y mire lo que sigue diciendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y quiero que nos fijemos en el 26. Miren cómo Jesús les confronta, porque allí está nuestra enseñanza. Verso 26. Mire lo que dice. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Dos cosas confronta el Señor: el temor de ellos y su poca fe. La palabra temor traduce como cobardía. ¿Y cuántos cobardes hay conmigo en esta mañana? Puede que sí, puede que no, no lo sé. Muchos de nosotros hemos sido personas cobardes. ¿Y qué es ser cobarde? Cuando uno piensa en eso, es ver cómo uno frente a una circunstancia amedrentado, lo único que quiere hacer, ¿qué es? Evitarla y huir. ¿Cuántas veces nosotros, por no enfrentar ciertas cosas, nos parece más sencillo evitarlas y huir? Y la cobardía me impresionó porque en la Real Academia Española dice: estado del ánimo en el que una persona no puede enfrentarse a lo que está viviendo. O sea, en otras palabras, Jesús confronta el estado, la actitud, la condición del corazón de estas personas. Amados, y muchos de nosotros, la mayoría de nuestra vida nos la pasamos así, desanimados, tristes, acongojados. Y lo que hablamos simplemente expresa lo que hay en el corazón. No, esto es difícil. ¿Qué le pasó allí a los 10 espías que llegaron de traer el reporte de la tierra prometida? Cuando Dios dice avanza, amado, es mejor avanzar. Porque yo le voy a decir una cosa: cuando Israel quiso avanzar e ir a la tierra prometida, ya se había pasado el tiempo y el Señor les dijo: ya no es tiempo. Pero esto es extraño, porque dice, usted lo leyó conmigo allá en Jeremías o en Proverbios, no sé. Dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, en Jeremías, ni en su valentía, ni en su riqueza. Entonces, la valentía espiritual es muy diferente a la valentía de este mundo. Es lo primero que me causó curiosidad. Porque la valentía de este mundo depende de la capacidad del hombre, que el hombre tiene, de su fuerza. Cuando uno habla de un soldado valiente, uno habla de su valentía. ¿Por qué, amados? Porque es buen guerrero, porque es diestro en la lucha, porque tiene una buena armadura, o porque de pronto tiene un buen ejército. Pero los hombres y mujeres espirituales no caben y no encajan en ese tipo de valentía, porque dependería de nosotros mismos, y al final el único que se llevaría la gloria son nuestros logros y nuestras fuerzas, y no Dios. Dios requiere hombres y valientes que entiendan que su valentía no depende de sí mismos, sino de que Dios está con ellos. Es lo que David entendió. ¿Qué entendió David? ¿Qué entendió David? Cuando Saúl quiso vestirlo de ese escudo grande y pesado y de esa armadura que ni siquiera le quedaba bien, no le daba su medida, David declaró cosas como estas cuando enfrentó al Goliat: yo no vengo contra ti de la misma manera que los hombres vienen, con su fuerza, con su capacidad, con su destreza. Yo vengo contra ti en el nombre
del Señor. ¿Qué le faltó a los discípulos? Entender quién iba con ellos. Cuando tu fe depende de ti mismo, siempre fracasarás en tu fe. Cuando tu fe depende de quién está contigo, amado, por más pequeño, torpe e incapaz que tú seas, tú vas a salir adelante, porque es por Él y no por ti. Y dígale al que está a su lado: por más pequeño que seas, no importa. Lo importante es quién está contigo. ¿Saben cuál es la pregunta en esta mañana? ¿Tú conoces al que va contigo? ¿Sabes quién es el que está en tu barca allí durmiendo? Para los discípulos, la actitud de Jesús fue una actitud quizás indiferente. Y el que no tiene fe podría juzgar a Dios diciendo: aquí nos estamos ahogando y Él durmiendo y no haciendo nada. ¿Cuántas veces hemos orado así? Dios, pero ¿por qué no nos pones atención? ¿Por qué no haces nada? ¿No ves que ya nos estamos ahogando? Nos está dando el agua al cuello y tú no haces nada. Esa actitud es una actitud indiferente. Puede dañarse y eso hacer que niegue a Dios, que se enoje contra Dios. Pero si hubiera habido fe en esa barca, ellos hubieran dicho: el maestro está con nosotros. Pase lo que pase, lo que tenga que pasar, no importa que golpeen más las olas. Si el maestro no se mosquea, estamos aquí tranquilos. Y esa es la reacción que Dios quiere ver de parte nuestra, amados. Diga conmigo: si Dios está tranquilo, yo estaré tranquilo. Amén. Diga: si Dios está tranquilo, si Él está en paz, yo también, porque Él está conmigo. Yo recuerdo cosas que me hablaba mi esposa en los vuelos cuando ella trabajaba. Cuando había turbulencias, a las primeras personas a quien miraba era a las azafatas. Y ellos tenían un código. Cuando pasaba algo, ellas tenían que mantenerse sonrientes, tranquilas. Y recuerdo una vez que la torre de control les dio una altitud, una lectura mal al avión. Y venía un avión de Cubana, creo que era, y venían con el avión de él y venían así. Y el piloto lo vio en el radar, pero le habían dado esa dirección. De un momento a otro se dieron cuenta, le cambiaron la dirección y el avión hizo así, esto. Él iba llevando el trolley y todo salió a volar, se cayeron. Y él dice que lo primero que hizo es recordar el código. Y cuando ella se puso en pie y fue a la cabina, y ella dice: amor, yo temblaba, yo quería llorar, pero yo tenía que contenerme, porque imagínense en esas condiciones una azafata gritando diciendo: ¿qué está pasando? Pues todo el mundo se enloquece y se arma un conflicto terrible. Y ellas tenían que estar tranquilas. Yo recuerdo una vez que fuimos a Neiva en un vuelo de 15 minutos, porque eso fue muy cortito, o de 20. Era más demorado que hiciera así cuando ya estaba haciendo así. Y se movió terrible. Él iba trabajando y yo iba de pasajero. Yo estaba nervioso, yo quería llorar, se movía, me cogía así. Ella le tocó sentarse al lado, ponerme la mano en las piernas. Y cuando se movía el avión, yo le cogía la pierna y ella, claro, con su falda, la gente miraba atrás y decía: ¿qué hace este pasajero? Ella tuvo que decir: no, es que es mi esposo. Y ella me decía: amor, tranquilo, esto no es nada, esto es común. ¿Saben qué hizo que yo pudiera estar tranquilo, de alguna manera ayudarme en medio de ese conflicto? Verla a ella. Pero a veces vemos más lo que está ocurriendo que al maestro. Lo que usted acabó de declarar ahorita no es porque yo quiera de manera lúdica hacer que usted recuerde la palabra. Usted sabe que yo predico así. Lo que yo quise decirle es: si el maestro está tranquilo, yo estoy tranquilo. Pero ¿cuántas veces nuestra mirada está en él? No lo vemos.
Si él estaba tranquilo, había que ponernos la mirada en él, no en el viento, no en las olas, en él. Y por eso es que nuestra fe flaquea. Cuando eso pasa, Jesús tiene que confrontarnos y decirnos: hombres de poca fe, porque han dejado de mirarme a mí, han dejado de entender quién va con ustedes. Para Dios no es difícil pararse y dar una orden y decir: se acabó todo, se sujeta todo, se ordena todo. Lo más difícil es que ellos supieran con quién iban. Cuando Jesús hizo eso, ellos se sorprendieron y dijeron: wow, ¿quién es este hombre? Esa es la gran pregunta. ¿Quién es él? Si tú sabes quién es él, tú sabrás cómo comportarte y cómo reaccionar frente a las circunstancias. Necesitamos que la autoridad de Dios se nos revele a nuestras vidas, porque hemos reaccionado, amados. Estos días el pastor me decía: cuando Pedro dejó de ver a Jesús, se hundió. Y hemos vivido vidas hundidas en las tempestades, porque hemos dejado de ver a aquel quien nos llamó. Y si Él te llamó, amado, ve hacia Él. Quédese en el corazón con esto. En la barca, Jesús no solo revela que Él está por encima de cualquier circunstancia. No solamente eso es lo que Él muestra, sino que toda circunstancia está sujeta a Él. Porque sería muy egoísta de nuestro Dios que Él hubiera vendido ese discurso diciendo: ¿sí ven? Yo sí estoy por encima de las circunstancias. Yo sí puedo y ustedes no. No. Lo que Él quiso dar a entender es que toda circunstancia se sujeta a su señorío. Entonces, cuando usted y yo estemos enfrentando esas crisis, esas dificultades, lo primero que tenemos que traer a memoria es lo siguiente: Señor, todo está sujeto ante ti. Nada ni nadie se va a salir de tu control. No hay tempestad, no hay ola lo suficientemente grande que golpee mi vida, que haga que las cosas se salgan del control de Dios. Yo no puedo caminar con Dios sin entender que Él es dueño y Señor de todas las cosas. Cuando yo entienda eso y comprenda, como lo dice Jeremías, si hay algo digno de alabar en tu vida, es lo siguiente: que me entiendas y me conozcas, que soy eterno, no me condiciono a nada, no dependo de nada para existir. Las circunstancias no me cambian, iglesia. Él es el mismo ayer, hoy lo seguirá siendo. Si fue fiel ayer, hoy seguirá siendo fiel y lo será mañana. Si Él fue bueno ayer, seguirá siendo bueno toda la eternidad. Es importante que conozcamos a aquel que va con nosotros. Es lo que el Señor me ministraba en esta mañana. Me decía: ustedes no me creen o tienen una fe pequeña porque no me conocen. No me conocen. Y el Señor me habló algo que quiero que Él se grabe en su corazón, amada iglesia. La razón por la cual Jesús se para frente a la tempestad y la calma no es para satisfacer la necesidad de sus discípulos, sino era para darse a conocer. Y muchas veces Dios ha actuado porque quiere que le conozcas. Cuando solamente tú ves
que lo que Él hace te calma a ti y te mejora el momento, tú te pierdes la oportunidad de conocer quién es Él. Pero Dios quiere, iglesia, que le conozcamos. Dios me hizo entender que Él quiere que esta casa sea una casa que tenga una fe genuina y verdadera. Por eso la quiere sanar. Pero necesitamos entregar y someter nuestras vidas a Él. Solo en sus brazos vamos a estar seguros. Solamente en sus manos vamos a tener esperanza y seguridad. Iglesia, deja de actuar y deja actuar a Dios. Encomienda a Él tu camino y Él hará. Él no va a hacer si tú primero no confías en Él. Encomienda en el Señor tu camino. Señor, aquí estamos en esta mañana. Exponemos nuestro corazón frente a la palabra que hoy nos has dado. Yo reconocí esta mañana lo cobarde que muchas veces he sido. Se notan mis actitudes cuando estoy enfrentando ciertas circunstancias. Y he reaccionado tan mal, oh Dios, porque he dejado de mirarte. Pero en el fondo, Señor, es porque no te conozco. Yo no quiero que tú digas eso de esta casa. Que esta casa te crea, oh Dios. Que esta casa realmente confíe en ti. Que yo pueda decir, como dijo Jeremías: he conocido que mi vida le pertenece a Dios. Que podamos decir, como lo expresó Dios: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El rumbo de mi vida te pertenece, y no solamente eso, sino la forma en la que se va a dar mi vida también te pertenece a ti. Yo he querido caminar tu camino de acuerdo a mi orden y a mi manera, pero eso no se puede. Y yo te pido que tú nos reveles tu señorío, oh Dios. Dile conmigo: revélame tu señorío, tu dominio, tu autoridad sobre mi vida. Por favor, oh Dios, perdónanos si hasta el día de hoy hemos hecho como hemos querido, apoyándonos en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas, en nuestras posibilidades, en lo que tengo hoy. Perdónanos, porque aún miramos el futuro de acuerdo a lo que tenemos y decimos: podré hacer esto, aquello, porque tengo. Puedo llegar hasta allá porque sé hacerlo, porque me alcanzan las fuerzas. Pero lo único que habla eso es de un corazón orgulloso, arrogante, autosuficiente. Enséñanos la humildad, la mansedumbre que hay en ti, Jesús. Que cuando yo pierda el equilibrio, afirme mis pies en quién eres tú, para que vuelva, Señor, allí el control de mi vida. Esta palabra ha sido sencilla, porque tú me dijiste que iba a ser práctica para que entendiéramos y la pudiéramos vivir. Ayúdanos, oh Dios. Quita todo temor de nuestros corazones. Dile conmigo: Señor Jesús, quita todo temor y toda cobardía que hay en mí. Quítala, Señor. Dame tu valentía. Ser valiente no es poder. Ser valiente es reconocerte a ti y saber que puedo en ti, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que podamos vivir en esa confianza. Yo te lo pido en el nombre de Jesús.
Gracias, Padre. Amén.